¿Qué pasa si no limpiamos nuestros paneles solares de forma adecuada? ¿Agua y jabón bastarán para hacerlo? El día de hoy tenemos una conferencia totalmente completa donde te vamos a explicar cómo hacer el mantenimiento preventivo en tus paneles solares. Así que ponte muy cómodo y disfruta de esta gran capacitación del día de hoy. Hola, ¿cómo están todos? Vamos a hablar entonces de higienización de paneles solares. Mi nombre es Liliana Hernández. Todos sabemos que los paneles solares es supremamente importante mantenerlos limpios, mantenerlos higienizados, que lo que estamos construyendo para nuestros clientes pues es de real importancia que se mantenga con una generación estable o por lo menos que se vaya depreciando de una manera adecuada y no aceleradamente esta generación. El proceso de higienización ayuda a la preservación de los paneles solares y evita el deterioro. Obviamente los paneles están expuestos a una cantidad de micropartículas, están expuestos al medio ambiente, están expuestos a la naturaleza y pues todo eso hace que el panel solar vaya recibiendo todas estas cargas y se vayan descomponiendo también estas cargas biológicas sobre la superficie y pues obviamente evitan que se capten más fotones y que se pueda generar la energía que estamos buscando y que estamos prometiendo a largo plazo. La eficiencia de los paneles solares es una medida de la cantidad de energía solar que cae sobre la superficie de un panel y se convierte en electricidad. Debido a los actuales avances en la tecnología de células solares en los últimos años, la eficiencia promedio de conversión de paneles ha aumentado de un 15 a un 20%. Es decir, ya tenemos paneles muchísimo más eficientes que antes, pero hay que mantenerlos de una manera adecuada, limpia, para poder garantizar que esa generación y esa energía pueda permanecer durante muchísimo tiempo. La suciedad de los paneles es totalmente común, ¿cierto? Depende muchísimo de dónde tengamos ubicados los sistemas, de a qué medio ambiente los estemos exponiendo. Obviamente un ambiente más seco nos ofrece muchas cargas electrostáticas, mientras que un ambiente húmedo se caracteriza por el impacto de sales y las cargas orgánicas e inorgánicas transportadas por el viento. La corrosión de los paneles. En algunos ambientes los excrementos de las aves, del polvo, la contaminación urbana y otros elementos se acumulan en la superficie del panel y promueven la corrosión del mismo. Se van como comiendo la capita de encima que está protegiendo el panel hasta que la rompen y obviamente siguen comiendo hacia abajo, y esta corrosión pues deteriora un panel de una manera muy rápida y lo deja inhabilitado para generación de energía. En las zonas costeras todavía es muchísimo más evidente este tipo de corrosión porque hay sales y hay otros elementos propios del ambiente que aceleran toda la descomposición de materia orgánica sobre los paneles solares. Ahora vamos a hablar un poco de la reflexión y de la suciedad y de cómo está relacionada esa reflexión con la suciedad de los paneles solares. Entonces, la cantidad de radiación recibida por las células solares en el interior del módulo fotovoltaico es inferior a la que llega a la superficie del mismo. No todos los fotones que llegan a la superficie son capturados y son convertidos en energía. Las pérdidas de reflexión óptica debido a la diferencia de los índices de refracción puede llegar hasta un 8 o un 9% en el espectro visible de la radiación solar. Y este efecto resulta indeseable para los fotones a la hora de cargar los portadores, por lo cual las modificaciones superficiales a las células solares se hacen con el fin de reducir la reflexión en la interfaz del material. Una superficie más irregular permite que haya una reflexión difusa y una superficie más pulimentada permite que haya una reflexión especular. Entonces, como lo vemos en la imagen de la reflexión difusa, esta se produce cuando llega un haz de luz, pero rebota y se divide en varios. Eso sucede en las superficies sucias, opacas y no pulimentadas. ¿Cuándo tenemos una reflexión especular? Cuando la superficie está pulimentada, y es algo que ocurre, por ejemplo, con los espejos. Ellos forman imágenes mucho más fieles a lo que se está reflejando. Este tipo de reflexión obedece
a la ley de reflexión, por lo que el ángulo de incidencia de los rayos es igual al ángulo de reflexión. Es decir, es una imagen más limpia, más especular, que permite menos desperdicio de energía también sobre la superficie del panel solar. Algunas soluciones para la limpieza de los paneles. Todos sabemos que los paneles solares se pueden autolimpiar con la lluvia, ¿cierto? Algo que no tenemos muy claro es qué calidad de lluvia le está cayendo a los paneles solares. De acuerdo a estudios realizados ya en muchísimos países, toda la lluvia del planeta es una lluvia ácida, por lo cual al acidificar la superficie, pues genera muchísimos más problemas de corrosión y va anclando biopelículas y va anclando otro tipo de materiales que se van quedando sobre la superficie del panel y se promueve mucho más el desgaste de estas superficies. Entonces, aunque la lluvia ayuda en la limpieza de los paneles solares, sabemos que no es suficiente, ya que no alcanza a dejar la superficie libre de biopelículas y cargas electrostáticas, que atraen más partículas y van formando capas muy difíciles de retirar. Las biopelículas crecen rápidamente, favorecen la formación el anclaje de otras partículas, pueden llegar a ser muy corrosivas y las biopelículas obviamente se generan de material orgánico en descomposición. Estas se producen prácticamente en cualquier superficie donde existan las bacterias. Solo requiere que se presenten las condiciones adecuadas como clima, humedad, etc. La adhesión de las microcolonias es irreversible y solo depende del tiempo, temperatura, disponibilidad de nutrientes, y en esta fase se involucra la adhesión física de las células a las superficies por la formación de la sustancia polimérica extracelular. Es decir, las biopelículas se anclan en las superficies y empiezan a generar una sustancia polimérica extracelular que va manchando el panel, lo va dejando como con gota seca y con corrosión, ¿cierto? No podemos controlar que a un panel solar no se le formen biopelículas en cualquier ambiente, ¿cierto? Porque están expuestos a cualquier cantidad de materiales biológicos. Pero lo que sí podemos hacer es proteger esos paneles para evitar que estas biopelículas se inicien a formar por una técnica que les vamos a enseñar ahorita más adelante, que es una técnica de inhibición que permite proteger el panel solar permanentemente hasta por 10 años o protegerlo cada vez que se le hace higienización. Para remover las biopelículas, en condiciones normales requerimos el uso de lavado, raspado sobre la superficie y la ruptura química de las fuerzas de fijación a través de la aplicación de enzimas, detergentes, surfactantes y desinfectantes. Ahora, vamos a hablar de un proceso de higienización completo, ¿cierto? Entonces, vamos a decir que la primera parte del proceso de higienización es una limpieza de la superficie. ¿Qué limpiamos? Lo que podemos ver. Entonces, realizamos una acción mecánica con un agente limpiador sobre la superficie para poder, entre comillas, dejarlo muy limpio al ojo, ¿cierto? Vemos que realza el brillo, se le quita pues toda la parte del polvo, se pueden quitar algunas manchas y eso es lo que tenemos como limpieza. La desinfección es una etapa de esta higienización que casi nunca hacemos. ¿Por qué? Porque no tenemos en cuenta lo que no vemos. Entonces en esta etapa se procede a aplicar unos productos que ya son desinfectantes, se aplican de manera manual o mecánica, se dejan actuar un tiempo para poder desinfectar la superficie y romper todas esas cadenas que hacen que las biopelículas estén ancladas a la superficie. Y la inhibición sería el tercer paso y es aquí cuando se requiere una acción prolongada en el tiempo para evitar que las condiciones adecuadas, tales como pH, temperatura, humedad y flujos orgánicos reactiven rápidamente la formación de biopelículas, lo que les decía ahorita. No podemos evitar que el panel se ensucie, pero sí podemos evitar que esta formación de biopelículas se genere derivado de una mala inhibición o de una mala protección hacia el panel solar. Bueno, cuando hablamos de desinfectantes, estamos hablando, por ejemplo, de los alcoholes. Los alcoholes vienen en varias presentaciones, el etílico, isopropílico. Normalmente deben mantener
una pureza del 60 al 90% para poder ser efectivos. Son de acción intermedia, desnaturalizan las proteínas plasmáticas disminuyendo la tensión superficial, no destruyen las esporas y en soluciones con cloro pues suelen ser muy tóxicos. El, el gráfico de peligrosidad pues es bastante alto teniendo en cuenta que somos los seres humanos quienes estamos haciendo la manipulación para la higienización de los paneles solares. Los productos clorados también constituyen un grupo muy común de agentes desinfectantes por costo, facilidad de aplicación y capacidad para inactivar una gran variedad de microorganismos. La actividad fungicida y esporicida es lenta y depende de la concentración y del pH. Es un oxidante fuerte. Son relativamente inestables ante la presencia de materia orgánica, altas temperaturas y exposición a la luz. Los productos basados en tensoactivos son los jabones, vienen también como detergentes, dispersantes, emulsionantes, espumantes, bactericidas, etc. De acuerdo a la estructura que lo forma, se pueden presentar como membranas, microemulsiones, cristales líquidos, liposomas o geles. Entonces, estos tensoactivos son sustancias cuyas moléculas están constituidas por dos partes bien diferenciadas, que son solubles en diferentes líquidos, en agua o en sustancias apolares. Ofrecen una menor peligrosidad, pero casi todos los tensoactivos son de cadenas largas. Quiere decir que en su fórmula química y en su enlace químico tienen muchos carbonos. Entonces, esta fórmula que vemos ahí, por ejemplo, tiene 11 carbonos. Los compuestos de amonio cuaternario no son tan peligrosos para la manipulación humana, pero son un grupo de compuestos tensoactivos catiónicos con propiedades antimicrobianas, pueden actuar como productos limpiadores y desinfectantes al ser solubles en el agua y en el etanol. Se comportan como bactericidas en altas concentraciones y bacteriostáticos a bajas concentraciones. Tienen acción sobre microorganismos fúngicos y en algún tipo de virus, pero no son altamente efectivos en microbacterias y esporas, es decir, tampoco nos dejarían el panel lo suficientemente limpio para evitar la formación de este tipo de biopelículas. Entonces, en conclusión, tenemos muchos agentes desinfectantes en el mercado, pero cada uno ofrece propiedades adecuadas para la limpieza de este tipo de superficies, pero otros no. Otras características que no nos convienen, ¿cierto? Por ejemplo, aplicar un agente clorado sobre un panel solar, pues lo vamos a dañar porque es muy oxidante, entonces no nos va a dañar el panel solar. Si aplicamos solamente un alcohol, pues vamos a tener una acción desinfectante por la desnaturalización de las proteínas plasmáticas, pero no vamos a tener una limpieza correcta ni a profundidad. Entonces, lo que tenemos que revisar es una combinación de todas esas características, tomar todas las características que nos sirven para la higienización de los paneles específicamente y crear un grupo de estas características para luego crear un producto que sea adecuado para, para estas superficies. Entonces, ¿cuáles serían las características que sí nos sirven de los agentes desinfectantes que acabamos de mirar? Necesitamos que sean eficaces para el mayor espectro de microorganismos, porque no sabemos qué tipo de microorganismos van a caer en un panel solar, ¿cierto? No podemos estar haciendo muestras ni testeos para ver qué tipo de microorganismos tiene cada uno, entonces necesitamos un amplio espectro. Que no provoquen fenómenos de resistencia, que se mantengan estables en presencia de residuos orgánicos y de aguas duras, que sean solubles en el agua y se eliminen fácilmente con el enjuagado. Y este punto es súper importante porque normalmente quien hace el gasto del agua es nuestro cliente y si estamos hablando de 2 o 3 paneles, pues no creo que se genere mucho gasto, ¿cierto? Pero cuando estamos hablando de 1500, 2000 paneles, 5000 paneles y hay que hacerles una limpieza más o menos 2, 3 veces al año, entonces sí estamos hablando de muchos metros cúbicos de agua y es el cliente quien tiene que asumir ese gasto. Además de que el cliente asume el gasto, pues no es conveniente para nuestro negocio
que es la energía solar y que estamos hablando de ayudar al medio ambiente, que tengamos un gasto desproporcionado de agua, porque si bien la energía solar es renovable, pues el agua no lo es tanto, ¿cierto? Entonces debemos ser coherentes con lo que estamos vendiendo, tener un producto que se elimine muy fácilmente, que nos permita ahorrar hasta el 70% de agua, que no deje rastros en las superficies, que no transmita olores fuertes, que no sea tóxico por inhalación y que no sea irritante para la piel o las mucosidades en las condiciones normales de empleo, que no deteriore las superficies con las que entra en contacto, que no resulte contaminante para el medio ambiente y que su acción bactericida de efecto prolongado nos permita mantener la superficie un tiempo más que con otro tipo de tensoactivos, ¿cierto? Entonces, que alargue los tiempos de mantenimiento. Ahora, los agentes desinfectantes de última generación es lo que llamamos nanotecnología. La nanotecnología está basada en tensoactivos de cadenas ultracortas, por lo menos en la parte de la higienización. Produce tensiones superficiales considerablemente menores que los tensoactivos convencionales. Son además excelentes agentes espumantes, por eso se utilizan en las espumas de extintores de incendio, donde su resistencia térmica es una ventaja suplementaria y como agentes anticorrosión. No son bioacumulables y son totalmente biodegradables. Y los enlaces químicos de este tipo de tensoactivos de cadenas ultracortas tienen 2, 3 o 4 carbonos, a diferencia de los tensoactivos de cadenas largas que tienen 11 o más carbonos. ¿Qué sucede con este tipo de enlaces químicos? Que vamos a tener una fórmula o una molécula mucho más pequeñita que nos va a permitir, sin ejercer una acción mecánica tan fuerte sobre la superficie para no desgastarla, tener una limpieza más a profundidad. ¿Por qué? Porque son moléculas muy pequeñas que sí caben en los poros de los paneles. Entonces nos van a permitir desmanchar el panel, aparte de eso nos van a permitir mantenerlo libre de esporas, libre de bacterias y libre de biopelículas. Tienen además cero peligrosidad para la manipulación humana. Entonces, en resumen, ¿cómo es un proceso de limpieza? Primero, tenemos que limpiar, que es retirar los residuos orgánicos e inorgánicos con detergentes y acción mecánica. Eso ya lo sabemos todos. La segunda parte es desinfectar, que es eliminar las biopelículas con desinfectantes, y aquí es cuando empezamos de pronto a fallar un poquito porque no sabíamos que le podían salir o se le podían formar biopelículas sobre un panel solar, ¿cierto? Vemos las manchitas, vemos la corrosión, pero no sabíamos por qué sucedía. Y la inhibición sería el tercer paso, que es proteger el sistema de la formación rápida de biopelículas. Entonces, si hacemos un ejemplo, por ejemplo, si hacemos un símil, por ejemplo, con un vehículo, cuando nosotros llevamos el carro a lavar, ¿qué sucede? Lavan el carro, muchas veces le hacen desinfección a la pintura para quitar las manchas, evitar que se siga opacando la pintura del carro. Y la inhibición es cada vez que le aplican cera. Incluso ya hay una inhibición permanente que se llama cerámico vehicular y es cuando se le aplican unos productos que permiten que el panel quede protegido, que el vehículo quede protegido para su pintura hasta por 10 años. Queda más brillante, queda más protegido obviamente, no se le desgasta la pintura y queda, aunque queda expuesto al medio ambiente, ya en ningún momento ni el agua, ni las heces de los pajaritos, ni las hojas, ni el pantano va a tocar la pintura directamente porque esto va a caer sobre una capa que lo está protegiendo. Y luego hay que programar el siguiente mantenimiento. Esa programación del siguiente mantenimiento depende mucho de dónde tengamos ubicado el sistema que instalamos, de cómo nuestro cliente o de qué más bien esté rodeando nuestro cliente, porque a veces los clientes están en una zona industrial donde hay muchísimo material particulado, a veces están ubicados en la playa, entonces ya tenemos otro tipo de problemas de material particulado, ya no tan pequeñito, pero sí mucha arena y ya tenemos sales. Entonces todas esas condiciones ambientales son las que nos permiten tener ya un diseño en el cronograma de limpieza. Ahora sí vamos a hablar entonces
de cada uno de los productos de nuestro kit. Todos nuestros productos son basados en tensoactivos de cadenas ultracortas, es nanotecnología diseñada especialmente para paneles solares, es una línea especializada en dejar los paneles solares limpios, desinfectados y protegidos. El primer producto se llama String Shampoo, es una base jabonosa, tiene cuaternario de amonio, tiene tensoactivos de cadenas ultracortas por el orden de los 3 carbonos. Se caracteriza porque funciona muy rápido, más o menos en 2 minutos ya tenemos el panel limpiecito para jugarlo. Es de secado medio, tolera el material orgánico. Más o menos el rendimiento está entre 80 y 100 metros cuadrados por litro, dependiendo de cómo sea el tamaño del panel solar. Más o menos son 45 paneles solares de un tamaño de 2 metros cuadrados cada uno. Aplicaciones. Está listo para su uso, es decir, como se los entregamos, así se utiliza, no hay que rendirlo con agüita. No requiere de limpieza previa, simplemente se humedece el panel solar, se aplica el producto con un splash o con el método que ustedes utilicen normalmente para hacer la higienización. Luego se esparce por todo el panel solar, se deja actuar 2 minutos y luego se enjuaga. Lo que van a notar con el stream es que desincrusta muy rápidamente todo el mugre que está metido en los poros, realza de una vez el brillo del panel solar, se utiliza menos agua que con otros tensoactivos y pues obviamente deja el panel muy limpio y preparado para el segundo paso, que es la desinfección. El segundo paso entonces lo hacemos con el Visions aclarador. Este es un refinador de superficies, tiene una mezcla de alcoholes tensoactivos de cadenas ultracortas por el orden de los 2 carbonos, es de acción rápida, secado medio, tiene el mismo rendimiento del producto anterior, más o menos 45 paneles de 2 metros cuadrados por litro. Está listo para su uso, se debe utilizar cuando el panel ya esté limpio. Se esparce simplemente el producto, ya sea con una microfibra o con el elemento que estén utilizando para hacer la higienización. Se deja actuar 2 minutos y el producto seca solito, no hay que retirar. Este producto, una de las cosas que hace es que, o que van a notar, es que quita la tensión superficial y las cargas electrostáticas. Es muy importante, nuestro panel todo el tiempo está cargado electrostáticamente. Entonces, al retirar o al diezmar un poquito esas cargas electrostáticas, lo que sucede es que ya el panel por sí mismo no va a estar atrayendo tanto material particulado hacia su superficie. Entonces es como si lo reiniciáramos electrostáticamente. Y aparte de eso, el brillo que va a tener el panel solar es muy bonito, es como si otra vez estuviera nuevo. Y ahora vamos a hablar entonces de la inhibición. La inhibición, les voy a explicar un poquito más acerca de la hidrofobia porque tiene mucho que ver con la parte de la inhibición. Si vemos en la parte de abajo hay una superficie rugosa que es que se asimila a la superficie del panel solar. Entonces la superficie del panel tiene poros y ahí estamos haciendo un ejemplo de esa superficie porosa. Si a esa superficie porosa le aplicamos encima una cera híbrida, que es una protección, lo que vamos a tener es que vamos a pulimentar esa superficie rugosa, entonces la vamos a dejar más lisa. Al dejarla más lisa, se pierde tensión superficial, es decir, ya los poros no van a estar tratando de unirse, de unir un lado con el otro para cerrar el huequito, sino que se pierde esa tensión superficial porque ya va a estar relleno, ¿cierto? Ya algo ocupó ese espacio. Entonces, como ya tenemos una superficie más pulimentada, se genera un efecto de hidrofobia. Aparte de eso, que como veíamos al principio, el efecto de reflexión ya no va a ser una reflexión difusa, sino que vamos a tener una reflexión especular. Entonces vamos a aprovechar muchísimo mejor el haz de luz que llega para la generación de energía. Nuestro inhibidor se llama Overflash, es una cera híbrida a base de ácidos grasos, tensoactivos niveladores, nanosílice, es un restaurador de superficie, inhibe la formación de biopelículas, tolera el material orgánico, más o menos el rendimiento está
entre los 108 paneles por metro cuadrado, paneles de 2 metros cuadrados, perdón. Está listo para su uso, requiere limpieza previa, también requiere de que el Visions ya se haya secado completamente, se aplica como una cera con el elemento que ustedes normalmente utilicen para la higienización y se retira el exceso con el mismo elemento pero seco o con una microfibra seca, dependiendo de cuántos paneles estemos higienizando, se hace se retira el exceso, pues ya cada uno con el elemento que esté utilizando. Se deja reticular y lo que van a notar es que van a tener una superficie con una hidrofobia más o menos así. Entonces el agua que le cae al panel ya no va a quedar como un espejo, como una película lisa y aplanada, sino que la gota se levanta. Eso es hidrofobia. Y entre más alta sea la gota, mucho mejor para las superficies. ¿Por qué? Porque esas gotas en ningún momento están mojando la superficie del panel. Recuerden que entre el panel y la gota hay una capa que está protegiendo para que el panel siempre permanezca seco y todo lo que le caiga encima no lo toque y no lo desgaste. Entonces, las superficies autolimpiantes las conocemos en la naturaleza, ¿cierto? Muchas flores, hojas, eh, son hidrofóbicas. Por ejemplo, esa es una hoja de flor de loto. Entonces, las superficies ultrahidrofóbicas se basan en el efecto de flor de loto, descubierto en los años 70 a partir de la observación microscópica de las propiedades hidrofóbicas naturales de las hojas de la flor de loto. ¿Por qué se caracterizan? Las hojas y las flores de loto crecen en pantanos, sin embargo, permanecen secas y permanecen limpias. ¿Qué quiere decir eso? Que la hidrofobia funciona muy bien para la autolimpieza, porque mantiene las superficies secas y las mantiene limpias. El fenómeno de la hidrofobia no solamente nos sirve pues para que se mantengan secas y limpias, sino que además como la gota es gorda y es una gota alta, entonces al resbalar sobre la superficie lleva consigo el polvo y todo lo que le puede haber caído al panel solar. Entonces lo mantiene limpio constantemente. ¿Cómo se consigue una superficie superhidrofóbica? Entonces la hidrofobia es una propiedad fundamental química y física basada, por un lado, en generar un ángulo de contacto con la gota de la gota de agua con la superficie. Entre más alto sea ese ángulo de contacto, muchísimo más hidrofobia hay. Y en segundo, conseguir un ángulo que tenga muy buena inclinación para alejar la gota lo máximo posible de la superficie. De modo que si el ángulo de contacto está entre los 90 y 150 grados, obtenemos superficies con propiedades ultrahidrofóbicas que repelen el agua. Ahí podemos ver el ejemplo de dos gotas diferentes con ángulos diferentes. Entonces, una superficie superhidrofóbica es, por ejemplo, en la hoja de loto, que aparte de que es una superficie que tiene una protección, aparte de eso tiene unos pelitos microscópicos que como que cargaran la gotica, entonces la gota permanece en su forma esférica. Mientras tanto, esta es la hidrofobia que nosotros obtenemos con nuestros productos. Es una hidrofobia que más o menos va de los 100 a los 120 grados y lo que buscamos es que el panel solar permanezca en buenas condiciones, se autolimpie y nos permita alargar esos tiempos de mantenimiento. Este es un ejemplo, este es un panel en el que hacemos algunas pruebas. Ahí vemos las gotas bastante altas con hidrofobia. Este panel está protegido con cera híbrida y se asimilan a la hoja de la flor de loto. Entonces esto nos permite mantener el panel limpio. Normalmente los paneles se ensucian mucho por las esquinitas. ¿Y es por qué? Porque ahí se va quedando acumulada el agua y recuerden que el agua, además de ser lo que nos permite limpiar el panel, también está cargado de microbios, de bacterias y todo eso va anclando muchísimo más este tipo de bioelementos para
para que los poros se vayan rellenando de ellos y obviamente se va manchando y se va oxidando el panel solar. Incluso paneles que no llevan ni un año instalados, muchas veces los encontramos cuando hacemos las visitas ya negros por acá, con una raya negra que no es fácil de quitar. Eso ya es oxidación. Entonces es muy importante esta inhibición para que el panel permanezca limpiecito, para que permanezca protegido por más cosas que le puedan caer encima. Y por último, hablamos ya de una inhibición permanente, ¿cierto? Estamos hablando de más o menos de 8 a 10 años de protección para un panel solar. El nanocristal es un producto que al reticular queda fundido o sea, queda siendo parte de la estructura molecular del panel, es decir, se fusiona con el panel solar, rellena permanentemente los poros y está especialmente diseñado para cubrir y proteger los paneles en sistemas solares. Es un recubrimiento de nanopartículas que combina diferentes tecnologías. Su formulación especial forma un poderoso escudo protector sobre los paneles solares, brinda protección y evita el anclaje de biopelículas y residuos inorgánicos. Hay muchas tesis de universidades que ya están hablando de la protección con nanocristales para las superficies y especialmente para las celdas solares. Recuerden que estamos ofreciendo activos que le van a durar al cliente 25 años. Nosotros también compramos, por ejemplo, un carro es un activo, ¿cierto? Los sistemas solares son activos porque producen ahorros que se traducen a dinero. Si nosotros no los ponemos y prometemos una generación y no la cumplimos, entonces realmente no estamos siendo honestos con nuestros clientes porque no les vamos a mantener esa generación porque no tenemos ni idea cómo mantenerla. Sabemos instalar, pero no sabemos mantener la generación hasta por 25 años. Entonces, la mejor forma de mantenerla es aprovechar la tecnología que ya existe para la protección y para la pulimentación de las superficies. ¿Cuáles son las ventajas del nanocristal? Entonces, tiene gran capacidad para sellado de las superficies, elimina la tensión superficial sobre los paneles solares, brinda protección por años, es un escudo protector, prolonga la vida útil de la superficie, protege de ataques corrosivos, reduce los mantenimientos hasta en un 70%, evita el anclaje de biopelículas que reducen dramáticamente la eficiencia de los paneles, el rendimiento es de 240 metros por litro, el producto es líquido, no afecta la eficiencia de los paneles solares y se aplica por el método de brillado. Entonces, hasta acá es la presentación de nuestro kit de higienización y la protección con nanocristal para los paneles solares. Esperamos que haya sido pues ventajosa la información para cada uno de ustedes. Muchísimas gracias. Cualquier información entonces estaremos muy dispuestos a atenderlos, a ofrecerles una capacitación personalizada para sus empresas y esperamos que sus sistemas solares funcionen de la mejor manera y la más adecuada durante muchísimo tiempo. Muchas gracias.